¿Te has dado cuenta de que la batalla más difícil no ocurre afuera, sino dentro de tu propia mente? Pensamientos de miedo, preocupación, culpa e inseguridad intentan tomar el control, te paralizan y hacen que parezca que no hay salida. Tal vez te preguntes, ¿por qué me siento así? ¿Por qué mi mente no encuentra descanso? El enemigo sabe que, si logra dominar tus pensamientos, puede debilitar tu fe. Pero tengo una buena noticia para ti. Jesús no te llamó a vivir prisionero de los pensamientos negativos. Él vino para liberarte completamente, incluso de aquello que intenta robar tu paz desde dentro. Satanás es un maestro en lanzar dudas, mentiras y acusaciones. Quiere que creas que no eres lo suficientemente bueno, que tu vida no cambiará, que a Dios no le importas. Pero Jesús nos dejó la verdad que libera. En cada momento de aflicción, Él nos enseñó cómo vencer las tormentas de la mente. Cuando los discípulos estaban aterrorizados en medio del mar, Él vino caminando sobre las aguas y dijo, «Tened ánimo, soy yo, no temáis». Mateo capítulo 14, versículo 27. Jesús siempre trae la palabra correcta para callar el miedo y renovar la esperanza. Hoy vamos a sumergirnos en las 10 enseñanzas de Jesús que transformarán tu manera de pensar. Cada palabra suya tiene el poder de renovar tu mente y liberarla de todo pensamiento destructivo. Pero antes de comenzar, quiero que participes conmigo en esta declaración de fe. Escribe aquí en los comentarios, con convicción y poder. Mi mente pertenece a Jesús. Decláralo con autoridad, porque lo que sale de tu boca tiene poder sobre tu vida. También deja tu like, suscríbete al canal y comparte este video con alguien que necesite este mensaje. Ahora prepárate, porque Jesús te enseñará a vencer los pensamientos negativos y encontrar la verdadera paz. ¿Vamos juntos? 1. El miedo nunca será tu señor. No temas, porque yo estoy contigo. No te asombres, porque yo soy tu Dios. Yo te fortalezco, te ayudo y te sostengo con la diestra de mi justicia. Isaías 41, versículo 10. El miedo es una de las armas más eficaces que el enemigo usa contra nosotros. No necesita tocar tu vida, tu casa o tu trabajo. Si logra sembrar miedo en tu corazón, ya ha robado tu paz. El miedo paraliza, nos impide avanzar y nos hace olvidar las promesas de Dios. ¿Cuántas veces te has encontrado preocupado por el futuro, inseguro acerca de tus decisiones o dudando si Dios realmente está contigo? El miedo susurra que estás solo, que las cosas no van a mejorar y que no eres lo suficientemente fuerte para enfrentar las batallas de la vida. Pero esa no es la voz de Dios. Jesús nunca nos llamó a vivir prisioneros del miedo. Cuando Pedro caminó sobre el agua, solo comenzó a hundirse cuando apartó sus ojos de Jesús y se enfocó en la tormenta. El miedo hizo que olvidara quién estaba a su lado. Pero fíjate en la respuesta de Jesús. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Mateo capítulo 14, versículo 31. Esto significa que el miedo no viene de Dios. Nace de la duda, de la falta de fe y de la falsa creencia de que estamos solos. ¿Cuántas veces Jesús tuvo que decirles a sus discípulos, no temáis, tened buen ánimo, yo estoy con vosotros? Esto nos muestra que, incluso caminando con Cristo, incluso conociendo sus promesas, somos tentados a caer en la trampa del miedo. Pero el miedo solo gobierna donde la fe no se manifiesta. Si llenas tu mente con las verdades de Dios, el miedo no tendrá espacio para reinar. Mira lo que Dios nos dice en Isaías 41, versículo 10. No temas, porque yo estoy contigo. No te asombres, porque yo soy tu Dios. Yo te fortalezco, te ayudo y te sostengo con la diestra de mi justicia. Dios deja claro, no estás solo. Él mismo te sostiene, Él mismo te fortalece. Esto significa que no hay situación, por más difícil que parezca, que pueda ser más grande que el Dios que cuida de ti. Hoy quiero que tomes esta verdad. Decláralo con fe. El miedo nunca será mi Señor, porque pertenezco a Jesús. Cuando el miedo venga, mira a Cristo, fija tus ojos en Él, y verás que ya te ha dado la victoria sobre cualquier pensamiento de temor e inseguridad. 2. Tus pensamientos no definen quién eres. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Proverbios capítulo 23, versículo 7. Tu mente puede ser un campo de batalla. ¿Cuántas veces te has encontrado pensando, soy un fracaso, nada me sale bien, no soy lo suficientemente bueno?
El enemigo quiere que creas que tu identidad está atrapada en tus pensamientos más oscuros. Pero la verdad es que tú no eres lo que piensas en tus peores momentos. Eres lo que Dios dice que eres. Mira el caso de Gedeón. Cuando Dios lo llamó para liberar a Israel, él se veía a sí mismo como el menor, el más débil, el más insignificante de su casa. Pero el Señor le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Jueces capítulo 6, versículo 12. Gedeón no creía que era valiente, pero Dios veía en él algo que ni él mismo podía ver. Lo mismo sucede contigo. El enemigo quiere que te definas por tus miedos, por tus fracasos, por tus limitaciones. Pero Jesús te llama por tu propósito, no por tus errores. El problema es que muchas veces aceptamos como verdad todo lo que pasa por nuestra mente. Pero no todo pensamiento que entra en nuestra cabeza viene de Dios. El diablo usa mentiras para alejarnos de nuestra identidad en Cristo. Sin embargo, Jesús nos enseña a llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. 2 Corintios capítulo 10, versículo 5. Esto significa que no tienes que aceptar cada pensamiento negativo que aparece. Puedes rechazarlo y sustituirlo por la verdad de la palabra de Dios. Piensa en el hijo pródigo. Pasó un tiempo viviendo lejos de la casa del padre, desperdiciando todo lo que tenía. Pero cuando todo salió mal, comenzó a pensar: ya no soy digno de ser llamado hijo. Lucas capítulo 15, versículo 19. Creía que su error había destruido su identidad, pero cuando regresó a casa, el padre no lo trató como a un sirviente, sino como a un hijo amado. De la misma manera, Dios no te define por tus fracasos. Puedes haber fallado, pero eso no significa que seas un fracaso. Puedes haber cometido errores, pero eso no cambia el amor de Dios por ti. Tus pensamientos deben ser filtrados por la verdad. No aceptes mentiras que te aprisionan. Los pensamientos negativos pueden aparecer, pero tienes el poder de rechazarlos y afirmarte en la palabra de Dios. Y la verdad es esta: eres amado, escogido y llamado para un propósito mayor. 3. Tu mente puede ser renovada cada día. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos capítulo 12, versículo 2. Muchos viven prisioneros de pensamientos negativos porque creen que su mente está fija, que no puede cambiar. Pero Jesús nos enseña que nuestra mente puede ser renovada día tras día. No tienes que seguir siendo rehén de los mismos patrones destructivos de pensamiento. Dios tiene el poder de transformar tu manera de pensar, si tú lo permites. Mira la vida del apóstol Pedro. Al principio era un hombre impulsivo, dominado por sus emociones y por el miedo. Cuando arrestaron a Jesús, Pedro negó conocerlo 3 veces por temor a ser condenado junto con él. Mateo capítulo 26, versículos 74 y 75. Pero algo cambió después. Pedro fue transformado. El mismo hombre que tuvo miedo de admitir que conocía a Jesús, más tarde predicó valientemente a una multitud el día de Pentecostés, llevando a 3,000 personas a la conversión. Hechos de los Apóstoles capítulo 2, versículo 41. ¿Qué cambió? Su mente fue renovada por el Espíritu de Dios. La renovación de la mente no ocurre de una sola vez. Sucede diariamente. Así como alimentas tu cuerpo todos los días, necesitas alimentar tu mente con la palabra de Dios. Los pensamientos negativos no desaparecen solos, pero pueden ser reemplazados por la verdad. Jesús nos mostró este principio cuando enfrentó a Satanás en el desierto. El diablo intentó plantar mentiras en la mente de Jesús, desafiando su identidad y ofreciéndole atajos. Pero Jesús no aceptó esas palabras. Respondió 3 veces con la misma arma: escrito está. Mateo capítulo 4, versículos 4, 7 y 10. Él venció el ataque del enemigo con la palabra de Dios. Si deseas una mente renovada, comienza reemplazando los pensamientos de derrota por las promesas de Dios. Cuando tu mente diga «soy débil», declara «todo lo puedo en Cristo que me fortalece». Filipenses capítulo 4, versículo 13. Cuando el miedo diga «no lo lograrás», proclama «Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré?». Salmos capítulo 27, versículo 1. Una mente renovada no se alimenta de lo que dice el mundo, sino de lo que declara Dios. Deja que Él renueve tus pensamientos y traiga una nueva realidad a tu vida. 4.
La tormenta dentro de ti obedece a la voz de Jesús. Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: «Calla, enmudece». Y cesó el viento, y se hizo grande bonanza. Marcos, capítulo 4, versículo 39. ¿Cuántas veces has sentido que tu mente es un mar agitado, con olas de preocupación, miedo e incertidumbre? Muchas personas viven como si estuvieran atrapadas en una tormenta constante dentro de sí mismas. Pero Jesús nos enseña que ninguna tormenta es más grande que su autoridad. En el Evangelio de Marcos, los discípulos estaban en un barco cuando una tormenta violenta comenzó a amenazar sus vidas. El viento era tan fuerte que las olas entraban en la barca y comenzaron a desesperarse. Mientras tanto, Jesús dormía tranquilamente en la parte trasera del barco. Marcos capítulo 4, versículo 38. Los discípulos, dominados por el miedo, despertaron a Jesús y le preguntaron: «Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos?». Marcos capítulo 4, versículo 38. Esta es la misma pregunta que hacemos cuando estamos angustiados. «Dios, ¿no estás viendo lo que estoy pasando?». Pero Jesús se levantó, miró al mar y simplemente ordenó: «Calla, enmudece». Y de inmediato, el viento cesó y todo quedó completamente en calma. Marcos capítulo 4, versículo 39. Ahora, presta atención. La misma voz que calmó el mar también puede calmar la tormenta dentro de ti. Jesús no ha cambiado. Si tiene poder sobre los vientos y las olas, también tiene poder sobre los pensamientos de miedo, ansiedad y angustia que intentan dominarte. El problema no era la tormenta exterior, sino la tormenta dentro de los discípulos. Estaban con Jesús en el barco, pero aún así estaban llenos de miedo. Esto nos enseña algo poderoso. No es la ausencia de problemas lo que trae paz, sino la presencia de Jesús en medio de la tormenta. Si sientes que tu mente está inquieta, que tus pensamientos están fuera de control, clama al nombre de Jesús. Así como Él calmó el mar, puede calmar tu alma. Él mismo dijo: «La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo». Juan capítulo 14, versículo 27. Si Jesús está en tu barco, no hay tormenta que pueda hundirte. Entrégale tus pensamientos y confía. La paz que viene de Él silenciará toda tormenta dentro de ti. 5. Los pensamientos oscuros no soportan la luz de la palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Salmos capítulo 119, versículo 105. Hay momentos en los que la mente se convierte en una habitación oscura. Pensamientos de miedo, inseguridad y desesperanza parecen susurrar en el silencio del alma. Nada cambiará. No tienes valor. Dios te ha olvidado. La oscuridad intenta instalarse y hacer morada, absorbiendo las fuerzas y apagando cualquier esperanza. Pero hay una verdad innegociable. La oscuridad jamás podrá resistir la luz de la palabra de Dios. Desde el principio, Dios vence las tinieblas con su palabra. En el primer día de la creación, cuando la tierra estaba desordenada y vacía, Dios no luchó contra la oscuridad. Simplemente declaró: «Sea la luz». Génesis capítulo 1, versículo 3. Y de inmediato la luz brilló. Esto significa que la manera más poderosa de vencer los pensamientos oscuros no es combatirlos directamente, sino encender la luz. Y esa luz es la palabra de Dios. Cuando los pensamientos de miedo vengan, la respuesta no puede ser solo «voy a intentar no sentir miedo». La respuesta debe ser: «Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré?». Salmos capítulo 27, versículo 1. Cuando el desaliento susurre: «Ya no hay esperanza», la palabra debe resonar. El lloro puede durar una noche, pero la alegría viene por la mañana. Salmos capítulo 30, versículo 5. La palabra de Dios no es un libro cualquiera. Es viva, es poderosa, es la lámpara que ilumina el camino. Cuanto más tu mente esté llena de la palabra, menos espacio habrá para las tinieblas. Si tu alma está en guerra, llénate de las Escrituras. No intentes luchar solo. La luz siempre vence. Hoy, la palabra de Dios disipa toda sombra que intenta alojarse en tu corazón. Y recuerda, donde hay luz, las tinieblas no pueden permanecer. 6. El diablo miente, pero Jesús es la verdad. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan capítulo 8, versículo 32.
Todos los días tu mente es bombardeada con pensamientos. Algunos son tuyos, otros provienen de las circunstancias a tu alrededor, y hay aquellos que son sembrados por el enemigo para alejarte de la verdad. Satanás es el padre de la mentira. Opera en la mente de las personas exactamente como lo hizo con Eva en el jardín del Edén, sembrando duda, distorsionando la verdad, manipulando la percepción. Le preguntó a Eva: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Génesis capítulo 3, versículo 1. Fíjate que no negó directamente lo que Dios había dicho, sino que insinuó, haciendo que Eva cuestionara. El diablo siempre actúa así. Susurra: ¿realmente Dios se preocupa por ti? Swing: ¿realmente te ayudará? Zrenia: ¿realmente eres tan amado? La estrategia de Satanás es simple pero devastadora. Planta mentiras hasta que parezcan verdades dentro de tu mente. Quiere que creas que eres débil, que tu vida no tiene solución, que Dios se ha olvidado de ti. Pero Jesús nos reveló algo poderoso. La verdad tiene el poder de liberarte. No es la fuerza de voluntad la que rompe las cadenas del engaño, no es el pensamiento positivo, no es simplemente intentar ser más fuerte. Es la verdad de Dios la que destruye toda mentira del enemigo. La gran pregunta es: ¿a quién estás escuchando más? ¿A la voz de la mentira o a la voz de la verdad? Cuando la mentira dice que no vales nada, la verdad proclama: con amor eterno te he amado. Jeremías capítulo 31, versículo 3. Cuando la duda dice que ya no hay esperanza, la verdad se levanta. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros un futuro y una esperanza. Jeremías capítulo 29, versículo 11. Hoy, elige vivir en la verdad. Elige escuchar lo que Dios dice y no lo que la mentira sugiere. Si la verdad de Cristo habita en ti, ninguna mentira del enemigo podrá aprisionarte. 7. No estás solo, aunque sientas que lo estás. He aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Mateo capítulo 28, versículo 20. La soledad puede ser uno de los sentimientos más crueles que alguien puede enfrentar. En medio de las luchas de la vida, es fácil sentirse abandonado, olvidado, sin apoyo. A veces, incluso rodeado de personas, el corazón parece estar aislado en un desierto silencioso. Pero hay una verdad en la que necesitas creer hoy. Nunca has estado ni estarás solo, porque Jesús está contigo en cada momento. La Biblia nos muestra a muchos hombres y mujeres de Dios que enfrentaron momentos de extrema soledad. Elías, el gran profeta del Señor, después de realizar milagros extraordinarios, huyó al desierto sintiéndose completamente solo. Llegó a pedirle a Dios que le quitara la vida. Primera Reyes, capítulo 19, versículo 4. Pero en el silencio de su angustia, Dios se manifestó, no en un terremoto ni en un viento fuerte, sino en una voz suave que lo renovó y fortaleció. David, el rey elegido por Dios, también experimentó momentos de profunda soledad. En el Salmo 22 clamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Salmos capítulo 22, versículo 1. Pero poco después, en el Salmo 23 declaró con convicción: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Salmos capítulo 23, versículo 4. David comprendió que, aunque sus sentimientos le dijeran que estaba solo, Dios nunca lo había abandonado. El mayor ejemplo lo encontramos en el mismo Jesús. En el momento más difícil de su vida en la cruz, experimentó el peso de la soledad cuando exclamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo capítulo 27, versículo 46. Pero Él enfrentó esa separación para que nosotros nunca tuviéramos que pasar por eso. Por medio de su sacrificio, fuimos reconciliados con Dios y ahora podemos tener la certeza absoluta de que nunca estaremos solos. Si hoy sientes que nadie se preocupa por ti, que nadie entiende lo que estás pasando, recuerda lo que Jesús dijo: nunca te dejaré ni te desampararé. Hebreos capítulo 13, versículo 5. Él está a tu lado ahora, en cada lágrima, en cada oración silenciosa, en cada momento de debilidad. La soledad puede ser un sentimiento, pero la presencia de Dios es un hecho. No importa cómo te sientas, la verdad es que Jesús está contigo. Él lo prometió y Él nunca falla. 8.
Jesús te dio armas espirituales contra la negatividad, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. 2 Corintios, capítulo 10, versículo 4. Nadie entra en una batalla con las manos vacías esperando ganar. De la misma manera, no puedes enfrentar los ataques de la negatividad sin las armas correctas. La mente es un campo de batalla, y si no luchas con las herramientas que Dios te dio, terminarás dominado por pensamientos destructivos. La buena noticia es que el Señor no te ha dejado desprotegido. Te ha equipado con armas espirituales para derribar toda fortaleza que intenta aprisionarte. David sabía bien lo que era enfrentar enemigos gigantes. Cuando se encontró con Goliat, no confió en espadas ni escudos humanos. Su fuerza estaba en Dios. Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. 1 Samuel capítulo 17, versículo 45. Goliat representaba mucho más que un guerrero filisteo. Simbolizaba las voces que intentan hacerte creer que eres débil, incapaz e indigno. Pero cuando luchas con las armas de Dios, ningún gigante puede derrotarte. La fe es una de esas armas poderosas. Cuando todo a tu alrededor parece decir que no hay salida, la fe te da visión para ver más allá de las circunstancias. Hebreos nos enseña que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos capítulo 11, versículo 1. Esto significa que, incluso cuando tu mente sea bombardeada por dudas y miedos, la fe puede silenciar la negatividad y recordarte que Dios tiene el control. Otra arma indispensable es la alabanza. Pocos se dan cuenta de que adorar a Dios tiene el poder de romper cadenas invisibles. Fue lo que sucedió con Pablo y Silas en la prisión. Después de ser azotados injustamente, podrían haberse rendido al desánimo. Pero en lugar de eso, comenzaron a cantar alabanzas y a orar en voz alta. ¿El resultado? Un terremoto vino, las puertas se abrieron y las cadenas se rompieron. Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículos 25 y 26. La alabanza no solo liberó a los apóstoles físicamente, sino que también trajo liberación espiritual. Cuando adoras, el peso de los pensamientos negativos se disuelve en la presencia de Dios. La armadura que Dios te ha dado está completa. Tienes la fe para avanzar, la alabanza para derribar murallas y la certeza de que Dios pelea por ti. No aceptes pasivamente los pensamientos que intentan hundirte. Toma las armas espirituales que Jesús te ha dado y lucha. Con Dios a tu lado, ninguna fortaleza de negatividad podrá resistir. 9. La voz de Dios es más fuerte que la voz de la duda. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Juan capítulo 10, versículo 27. No siempre la batalla está en las circunstancias externas. Muchas veces, la verdadera lucha ocurre dentro de la mente, donde voces compiten por ganar espacio. Por un lado, la voz de la duda susurra: ¿y si no funciona? ¿Y si Dios no responde? ¿Y si estás solo? Por otro lado, la voz de Dios declara: no temas, porque yo estoy contigo. Isaías capítulo 41, versículo 10. La gran pregunta es: ¿qué voz eliges escuchar? Si hay ruidos de miedo tratando de paralizarte, busca la voz de Dios. Él habla a través de la palabra, la oración y la paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero para escuchar, necesitas aprender a silenciar el ruido de la duda. Así como un pastor llama a sus ovejas y ellas lo reconocen, Dios te llama por tu nombre. Y cuando Él habla, la inseguridad se desvanece, la incertidumbre pierde su poder. Nada es más fuerte que la voz del Creador. Cuando Dios habla, el mar se calma, los montes se mueven, lo imposible sucede. Y si Él ya declaró que está contigo, no hay duda que pueda anular esa verdad. Hoy elige escuchar la voz del Señor y caminar con confianza. La duda no tendrá más espacio en tu vida. 10. La gratitud expulsa los pensamientos negativos. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Las circunstancias no siempre cambian de inmediato, pero la forma en que las percibes puede transformar todo. Cuando la mente se llena de preocupaciones y pensamientos negativos, la gratitud se convierte en un arma poderosa. No porque ignores las dificultades,
sino porque eliges ver la bondad de Dios por encima de los problemas. El rey David enfrentó innumerables desafíos en su vida. Fue perseguido, traicionado y tuvo momentos de profundo desánimo. Sin embargo, su respuesta no fue la queja, sino la alabanza. Escribió: «Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca». Salmos capítulo 34, versículo 1. Esto no significa que David nunca sufrió o que nunca tuvo miedo, sino que aprendió a responder a la adversidad con gratitud. El apóstol Pablo también nos dejó un impresionante ejemplo. Escribió gran parte de sus cartas mientras estaba en prisión. En lugar de quejarse por la injusticia que sufría, declaró: «Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos». Filipenses capítulo 4, versículo 4. ¿Cómo alguien encadenado podía hablar de alegría? Porque Pablo no basaba su paz en las circunstancias, sino en la fidelidad de Dios. La gratitud cambia la perspectiva. Cuando te enfocas en lo que te falta, te sientes frustrado. Cuando reconoces las bendiciones que ya has recibido, fortaleces tu fe. Puedes elegir alimentar la insatisfacción o puedes abrir los ojos a todo lo que Dios ya ha hecho. El simple acto de agradecer transforma el corazón y expulsa los pensamientos negativos. Dios no necesita nuestra gratitud, pero nosotros necesitamos ser agradecidos para mantener nuestra mente saludable. Cuando murmuramos, nos alejamos de la verdad. Cuando agradecemos, nos acercamos al corazón del Padre. La Biblia nos enseña que, antes de que Jesús multiplicara los panes y los peces, primero dio gracias. Juan capítulo 6, versículo 11. La gratitud precedió al milagro. Hoy tienes motivos para agradecer. Respira profundo, mira a tu alrededor y reconoce la mano de Dios en tu vida. Aunque todo no sea perfecto, siempre hay algo por lo cual puedes alabar al Señor. Elige vivir en gratitud y verás cómo tu mente se llena de paz. Nada tiene más poder contra la negatividad que un corazón agradecido. Jesús te llama a liberar tu mente y vivir en la plenitud de su paz. No creas las mentiras de la negatividad. La verdad ya ha sido dicha. Eres amado, escogido y llamado para algo mayor. Que esta palabra entre en tu corazón y que tu mente sea renovada por el poder de Cristo. Si este mensaje habló a tu vida, deja tu like para que más personas sean alcanzadas y suscríbete al canal para recibir más reflexiones transformadoras. Y si escuchaste este mensaje hasta el final, escribe en los comentarios: «Me quedé hasta el final». Quiero saber quién estuvo conmigo hasta aquí y está decidido a vivir esta transformación. Comparte este video con alguien que necesita escuchar esta palabra y recuerda, con Jesús, tu mente puede ser libre y llena de paz. Te espero en el próximo video. Que Dios te bendiga.